Buenas noches, muchachos. Vamos a comenzar a trabajar lo correspondiente al tercer corte, es decir, la perspectiva con 3 puntos de fuga. La primera recomendación que les hago es que coloquen el papel sobre la tabla de dibujo en vertical para poder hacer lo siguiente. Lo primero, como siempre, vamos a establecer una línea de horizonte y, como en 2 puntos de fuga, hagamos que los puntos de fuga queden por fuera lo más lejos posible del papel mismo. Y vamos a ubicar ahora un tercer punto de fuga. Podría estar aquí en el centro, pero lo voy a poner un poquito corrido para que vean que no necesariamente es en el centro. Listo. Teniendo entonces línea de horizonte y ahora 3 puntos de fuga, voy a comenzar a partir de un punto. ¿Qué voy a hacer? De este punto voy a relacionar con un punto de fuga, con el otro punto de fuga y con el otro punto de fuga. Si yo ahora corto el volumen, es decir, si vengo y corto de esta manera y por ejemplo de esta manera, ¿sí? Y aquí corto, por ejemplo en este punto, hacia este punto de fuga y al otro punto de fuga, entonces voy a definir el mismo volumen que habíamos venido trabajando antes. ¿Sí lo ven? Ahí apareció el volumen. ¿Listo? Entonces lo primero, la conformación de ese volumen. Les recuerdo, arranco del punto que yo quiera trabajar, ¿sí? Hacia los 2 puntos de fuga horizontales y después en vertical. La diferencia entre esta perspectiva y las anteriores es que aquí todas las líneas van hacia algún punto de fuga, bien sea este o bien sea este. Y la diferencia con 2 puntos de fuga es que en 2 puntos de fuga estas líneas verticales eran verticales. Ahora las verticales también son diagonales. ¿Listo? De aquí en adelante la cosa funciona muy parecido a lo que ya habíamos hecho. Por ejemplo, si yo trabajo aquí y entonces voy hacia este punto de fuga, en las verticales, y aquí me voy hacia este y hacia acá, entonces, ¿cómo hago para que ese elemento bidimensional se me convierta en una sustracción? Muchachos, siguiendo el mismo proceso que habíamos tenido, si yo estoy trabajando en esta cara tiene diagonales a este punto de fuga y diagonales ahora a este punto de fuga. Entonces dibujé aquí la forma que quiero sustraer, con diagonales a este punto de fuga y diagonales a este. ¿Qué me faltaría entonces para hacer la sustracción? Pues una diagonal al tercer punto de fuga, al que hasta ahora no he relacionado, que entonces será este. Si esta línea va efectivamente para allá, me generó la sustracción. ¿Listo? Hagamos lo mismo ahora, por ejemplo, en esta cara. Voy a trabajar entonces hacia este punto de fuga. Aquí tengo que ir hacia el punto de allá y hacia el punto de acá. Y como me pegué al borde, entonces voy a trabajar ahora en la otra cara. Es decir, que aquí voy a hacer esta línea que va a ese punto de fuga, porque en esta cara las líneas van a ese punto de fuga y obviamente esta diagonal va al punto de abajo, ¿sí? Si yo borro esta línea, entonces ¿ahora qué hago? Si trabajo en esta cara, entonces aquí me falta una línea que vaya hacia el punto de fuga de la derecha. Y si ahora trabajo en la cara
en esta cara lateral, entonces la línea irá hacia este punto de fuga. Y aquí en este cruce entonces se me produce esta y generé una sustracción en esa esquina. Voy a hacer otra por acá, también pegada a la esquina. Entonces voy hacia el punto de fuga de abajo, ¿sí? Ahora voy hacia este punto de fuga y si yo borro esto, listo, quedó la sustracción. Me quedaría, como estoy por debajo de la línea de horizonte, hacer un pequeño trazo que haga esto y entonces tengo esa sustracción. Y tendríamos entonces sustracciones por ahora en las dos caras. Ahora voy a hacer adiciones. ¿Cómo serán las adiciones? Pues el mismo proceso. Voy a trabajar en esta cara y entonces voy hacia el punto de fuga de abajo. Y si estoy en esta cara, tengo que ir hacia este punto de fuga. ¿Sí? Y entonces me faltan líneas que ahora salgan como esa adición de este punto de fuga, saldrán aquí hacia adelante. Y aquí cogerá esto. Si yo borro esto, entonces básicamente se me conformó el volumen y... uy, qué pena con el pulso. Y entonces ahora voy a trabajar hacia esta cara, hacia abajo, hacia abajo y otra vez hacia allá. Y entonces fíjense que le hice una adición en esta cara. Por ejemplo, aquí abajo. Ahora entonces, con una adición sobre esta cara. Voy entonces, si trabajo en esta cara, a tener líneas que van hacia el punto de fuga inferior y en este caso a este lado. Y entonces la adición, ¿cómo sale? Pues salgo de este punto y voy a mandar una línea que vaya para allá y para allá. Si borro lo que me queda aquí por dentro, entonces miren ustedes que ya apareció el volumen. Entonces lo tengo que volver a cortar. Aquí entonces la línea va hacia el punto de abajo. Aquí tengo que coger hacia este punto de fuga, hacia este punto de fuga y aquí otra vez hacia abajo. Y entonces hicimos una adición en esta cara. Voy a trabajar ahora entonces con los tres planos. Fíjense que este elemento, por la posición en que está, deberá estar en el segundo plano. Voy a hacer algo que voy a comenzarlo por fuera, ¿sí? Para que vean el efecto que va a tener esto. Voy a sacar entonces de aquí una línea que venga hacia este punto de fuga. Voy a trabajar acá hacia este punto de fuga y hacia el otro punto de fuga. Fíjense que el proceso es el mismo. Y aquí entonces voy a volver a bajar. Uy, aquí se me torció, qué pena. Y como pasé por delante del otro, porque esto va a estar en primer plano, pues tengo que borrar lo que tapó. Aquí, entonces voy a hacer lo mismo hacia el punto de fuga. Y aquí voy a hacer algo especial para que vean ustedes una serie de efectos.
Entonces ya trabajé sobre esta cara, ahora voy a trabajar sobre esta cara. Y voy a borrar estas partes intermedias. Listo. Listo, sigamos entonces con esta construcción. Ya hice esas interrupciones, ahora voy a hacer esta parte de la construcción. Sigo fugando hacia este lado. Aquí ya pasé por debajo de la línea de horizonte y entonces comienzo a ver las caras superiores. Y ahora entonces uno para el otro lado, hacia el otro punto de fuga. Y entonces ese es el efecto que les quería mostrar. Cómo dentro de este mismo elemento comienzo a ver caras inferiores, comencé a ver la superior porque ya estoy por debajo de la línea de horizonte y sigo viendo caras superiores, ¿sí? Y si se dieron cuenta, estoy trabajando con una línea más gruesa para indicar que esto está en primer plano. Ahora, yo había borrado lo de acá, lo podríamos volver a dibujar porque aquí se seguirá viendo esto en parte, ¿sí? Hay una parte que no puedo ver porque esta me la tapó. Y entonces tengo un objeto en primer plano, un objeto en segundo plano. Ahora voy a volver a dibujar la línea de horizonte y por allá atrás voy a dibujar entonces objetos que estén en el tercer plano. Entonces hacia un punto de fuga, hacia el otro, y bajo, y corto para acá y corto acá. Y entonces fíjense que ese volumen y los volúmenes que estoy dibujando por aquí van a quedar entonces en un tercer plano. Entonces tengo primer plano lo grande de acá, segundo plano lo mediano, tercer plano lo pequeño allá atrás. ¿Cuánto tiempo llevamos? Entonces ya tenemos primero, segundo y tercer plano. Voy a hacerle entonces ahora el piso a esto. Este piso es muy similar al piso que hacíamos cuando estábamos en dos puntos de fuga, es decir, que de cada uno de los puntos de fuga con líneas muy suaves, allá por detrás de los objetos, voy a tener una radiación de líneas, ¿sí?, que salen en juntos sentidos y me generan entonces la sensación del piso. ¿Listo? Fíjense que quedó parado en el piso. Ahora, teniendo piso, entonces puedo venir a trabajar los sótanos. Voy a hacer entonces un hueco, por ejemplo, en este espacio. Voy a marcar el espacio que quiero trabajar. Y para marcar el hueco, entonces me faltará una diagonal que vaya hacia el punto de fuga. Y entonces fíjense que efectivamente tengo la sensación de un hueco en el piso.
Si dentro de ese hueco yo le hago, como hemos hecho hasta ahora, una serie de capas en juntas caras, entonces comienzo a tener capas, ¿sí? Si a esto yo le hago, entonces ahora estas líneas, entonces estoy separando las capas y generando la sensación de tener columnas. Que si las vuelvo tridimensionales, entonces efectivamente tengo esa sensación de sótano. Cortemos entonces. Ahora entonces ya tenemos la conformación de los volúmenes. Primero, segundo y tercer plano. Pisos, sótanos. Hagamos ahora una rampa. La voy a hacer sobre este volumen. Entonces lo mismo de siempre. Voy a primero pintar en el piso lo larga que la quiera y la voy a hacer a la altura del volumen. Es decir, que ya tengo la altura. Si yo uno arriba con abajo y borro lo interior, entonces el volumen tiene ahora una rampa que me comunica con ese nivel. Esta línea también la puedo borrar y tengo rampa. ¿Listo? Ahora, subiendo de esta rampa y llegando a ese plano, voy a conectar este volumen a través de un puente. Entonces voy a proyectar esas líneas, borro lo de aquí adentro, aquí entonces tengo que ir otra vez hacia ese punto de fuga, otra vez hacia abajo, aquí a los puntos de fuga del otro lado, y entonces ahí generé un puente. Si a ese puente yo le hago mis baranditas, entonces tengo un puente que me conduciría eventualmente a este lugar y continúo aquí para que ese puente tenga sentido. Entonces ya tenemos rampas y puente también. Voy a hacer un puente en el otro sentido. Saquemos un puente, por ejemplo, desde acá. Continuemos esta línea. Continuemos esta línea. Si aquí yo hago lo de siempre, unas barandas, y aquí entonces tengo un personaje andando sobre ese puente. Entonces tenemos rampas, puentes. Nos quedarían faltando las escaleras. Ahora lo que nos faltarían serían las escaleras. Entonces voy a hacer escaleras sobre esta cara. Voy a comenzar entonces a sacar unas líneas que van a ir a este punto de fuga, bajo, otra vez al mismo punto de fuga, bajo, otra vez al mismo punto de fuga, bajo, y hasta que llego aquí a este nivel. ¿Listo? Si yo borro lo de aquí adentro y comienzo a fugar ahora para el otro lado de cada una de las esquinas,
Y ahora, entonces, borremos esto de aquí atrás. Entonces, aquí tengo que volver a salir a ese punto, volver a bajar, otra vez de para allá, otra vez vuelvo a bajar, otra vez de para allá y otra vez vuelvo a bajar. Y me quedó una escalera. Listo, muchachos. Ahora si a esto le aplicamos nuevamente el mismo concepto de sombras, es decir, todas las caras laterales izquierdas tienen un tono, las laterales derechas otro y lo superior e inferior otro, entonces se me van a producir los mismos efectos que ya hemos logrado en los trabajos interiores. Por decir algo, le voy a meter sombras entonces a lo que es inferior y superior. La rampa ustedes verán se la oscurecen y si la ven como superior o la dejan clara si la ven como lateral. Listo. Entonces fíjense que aparecieron los volúmenes con mayor claridad. Ahora démosle a alguna de las caras. Ya. Ahora en alguna de las dos caras laterales démosles la sensación de un tono intermedio y entonces le voy a hacer un achurado, en este caso a las caras laterales izquierdas y esto me va a dar entonces la sensación de un tono de gris para estas caras. Y entonces evidentemente se me hace más aparente el volumen. Listo. Bueno, muchachos, entonces ya tenemos los diferentes contenidos de la perspectiva en 3 puntos de fuga. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Por un lado, quiero y les sugiero que ojalá esta sea la técnica que utilicen para el proyecto integrador. Es decir, que ustedes deberán conformar una imagen en 3 puntos de fuga del objeto de su trabajo de proyecto integrador, que necesariamente es un objeto tridimensional. Si lo hacen de esta manera, en una sola plancha podríamos tener perspectiva de 3 puntos de fuga y proyecto integrador. Pero si ustedes quieren
hacerlo por separado también se puede. Y en ese caso entonces tendríamos una plancha para perspectiva de 3 puntos de fuga y otra plancha del proyecto integrador. En ese caso podrían estar utilizando bien sea la perspectiva de un punto de fuga o la de 2 puntos de fuga, como les parezca más fácil, como les quede mejor, para evidenciar el producto del proyecto integrador. Suerte, muchachos, que les vaya muy bien. Por favor, igual que en los casos anteriores, revisen video por video cada uno de los contenidos. Creo que lo he hecho con claridad. Revísenlo y vuélvanlo a ver si tienen alguna duda. Gracias y que estén muy bien.